Buenas noches a todos, gracias por participar, gracias por sumarse, gracias por la confianza, somos casi 100 personas, estamos junto a Alberto Medina Méndez para analizar el caso de Javier Milei y por supuesto presentar los cursos que vienen, pero básicamente eso lo tienen que hacer desde la página de Eventbrite, no tengo mucho más para agregar que eso, quedan totalmente informados, tienen que entrar al mismo link con mi nombre y si quieren evaluar todas las capacitaciones, talleres intensivos que hay. Pero el motivo de la convocatoria de hoy claramente es hablar de un fenómeno que es el de Javier Milei. Y me parece que hay muchos niveles de análisis para poder establecer yo digo, reflexiones que sirvan para algo, ¿no? Quizás acá podemos decir varias cosas que no se pueden decir en un medio de comunicación o en una nota escrita en nota escrita en la prensa, ¿no? Sin embargo, me da la sensación de que reflexionar en distintos aspectos es lo que corresponde, porque eso nos da de alguna manera cierta profundidad para que no nos quedemos de alguna manera, la locura política de a quién le da, a quién le saca, por qué lo hace, cómo es la dinámica. Me parece que yo voy a intentar con Alberto Medina Méndez, a quien le doy la bienvenida y le agradezco, tratar de reflexionar sobre este fenómeno que tiene que ver con Javier Milei. Les cuento que el año pasado hicimos una charla que estaba invitado Alberto Medina Méndez, que no se pudo sumar, la hicimos con Luis Grach, con el médico psicoanalista, que analizó psicológicamente a Javier Milei. Fue una charla bastante interesante, de hecho en el canal de YouTube al que le estoy diciendo que por favor se suscriban, es una de las charlas que más visualizaciones tiene en el canal. Y te quiero decir una interna antes de presentarte, Alberto. En mi canal de YouTube, cada vez que pongo la palabra Milei en el título, ese video tiene más visualizaciones que los demás. ¿Me podés explicar? Es una cosa de loco. Bueno, eso lo vamos a charlar. Pero paso a presentar, obviamente, a el invitado de hoy, que me parece que es un lujo que nos acompañe, amigo, periodista, consultor en estrategia y comunicación corporativa, Alberto Medina Méndez. Es analista político, conferencista internacional, columnista del Diario del Litoral y de Infobae, conductor radial y del podcast Existe Otro Camino, se los recomiendo el podcast, corto y con mucha claridad, columnista habitual de medios de radio y televisión nacionales e internacionales. Doy fe de que cuando tiene que hablar en un programa internacional, sobre todo en Sudamérica, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, da una visión muy, muy clara de lo que es la Argentina, presidente de la Fundación del Club para la Libertad, expresidente de la Red por la Libertad, publicó más de 1.100 artículos en 15 países, en más de 15 países de habla hispana, premio a la libertad, Fundación Al Atlas 2006 y premio al periodista del Pero año. lo puedo En opinar, ¿no? Corrientes, Sí, pero por la Fundación Convivencia. Y a él lo vamos a silenciar a Motorola. Alberto, la verdad que no estaría pudiendo... Ahí está. Un currículum no, que realmente... todavía tenés micrófonos abiertos, ¿no? Te aviso para que sepas. Voy a silenciar a todos de nuevo por las dudas. Dale. Y arrancamos, silenciar a todos, ahorita el micrófono, ahí va. Ahí Pará, lo voy estoy. a hacer sin permisión. Un segundo, ahí va. Ahí te habilité, Alberto. Ahí está. Sí, señor. Bien. La verdad que con semejante currículum, que me parece que es admirable. Dale. No, pero de verdad vos sabés que esto no hay nada que se tenga que decir por la galería, sino que es real. El currículum, la verdad que exhibe y expone que sos de verdad una referencia para hablar de lo que vamos a hablar. Y yo sé que te trae un compromiso también, porque la verdad que si tengo que decir que hay alguien que conozca a Javier Milei sin valoración, sin calificativos de más ni de menos, es Alberto Medina Méndez, y déjame que lo diga de alguna manera. Y sobre todo porque el tema de la libertad, que hoy quizás está un poco de moda, ¿no? Esa es la primera pregunta que te voy a hacer. Está un poco de moda, me parece que también nos lleva a estas circunstancias. Te dejo picando esa pregunta y doy el contexto del Zoom. Vamos a hacer una conversación en donde les pido que todos participen por el chat, en donde tanto Alberto como yo los vamos a ir interviniendo en el chat y vamos a escuchar lo que están diciendo, opinando y preguntando, y vamos a hacer un intercambio de opiniones, la verdad, sobre el fenómeno Milei, tratando de poner los puntos sobre las IES realmente, no haciendo nada
que sea de show, sino tratando de hacer un análisis en profundidad. Entonces, les pido por favor que todo lo que tengan para intervenir lo hagan a través del chat y ahí los esperamos. Alberto, ¿está de moda el tema libertario? ¿O es un tema? ¿Milei lo puso de moda o es una Ah, no. moda o no es moda? No, no es una moda. Yo creo que tiene que ver con lo que ha pasado en los procesos políticos del mundo, digamos, y para ser una moda demasiado global, porque en definitiva la discusión sobre la libertad es un tema que se volvió a poner al tapete probablemente por los giros que ha tenido en América Latina el socialismo del siglo XXI y en el caso del resto de los países del mundo, una suerte de giro a la centroizquierda y a la economía del bienestar que evidentemente ha tomado tanta fuerza que empieza a ponerse en el tapete la cuestión de la libertad. Las cuarentenas en el mundo, las regulaciones, las restricciones volvieron a poner arriba de la mesa cuál es el poder del Estado y hasta dónde puede llegar, inclusive en sociedades muy desarrolladas y muy civilizadas, y eso, por supuesto, fuertemente ha impactado en la discusión sobre la libertad. En el caso argentino hay un fenómeno particular, y por eso me pareció interesante el título que pusiste, ¿no? El fenómeno Milei. Porque, por supuesto, tiene esa discusión de la libertad en Argentina una característica peculiar, propia de la política latinoamericana incrustada en Argentina y propia de un personaje como Javier. A mí me comprenden, tengo que decirlo, ¿no? Me comprenden las generales de la ley, porque yo lo conocí a Javier cuando se podía caminar por la calle con Javier, cuando uno podía estar en un bar ahí enfrente al Abasto en la ciudad de Buenos Aires o aquí en Corrientes por la calle y no te paraba nadie, digamos, ¿no? Es decir, era una persona absolutamente desconocida para la inmensa mayoría de la gente. He tenido la suerte de conocerlo a Javier en esa instancia, así que puedo todavía establecer una suerte de comparación. Y claro que es un fenómeno político, donde hay mucho mérito propio de Javier en Bien. términos ideológicos, y donde hay, por supuesto, un contexto político nacional y un contexto político internacional. El nacional, para mí, permitirme decir esto, tiene que ver con los fracasos de los gobiernos, ¿no? Los fracasos del kirchnerismo como sistema político. Pero pará, no te adelante, porque voy a ir a eso, voy a ir a eso. De Dale, hecho, acá tengo dale. una pregunta de Guido Maisul que dice, uy, se me fue, Milei es imprescindible porque la clase política toda ha fracasado rotundamente aquí en el mundo. Me parece que sí, exhibe algo de eso. Yo quiero sumar algo a lo que decís porque la pregunta era Métele. capciosa y tengo una frase que dice siempre, siempre lo cito porque es amigo, ahí mi madre va a dar testimonio, pero mi amigo Orlando D'Adamo que dice, el liderazgo es contextual. El contexto te llama, es el contexto el que determina. Muchas veces, y esto es una de las principales cuestiones que me gusta debatir con dirigentes, es que en realidad el contexto marca mucho más de lo que quisiesen los dirigentes forzar a que suceda. No porque establecen reglas, ¿no? Si yo hago tal cosa, seguramente pase lo otro y de ese modo voy a capitalizar mucho mejor. Y en realidad, digo, quizá esto para el narcisismo, para el ego de los dirigentes, deben contemplar de que el contexto marca muchísimas más cuestiones y en este sentido diría dos cosas. La primera es que, por supuesto, con esto que acabas de mencionar de las cuarentenas en contraste con las libertades, me parece que pone en contexto mundial que acompaña a la figura de un dirigente como Javier Milei que habla específicamente de la libertad, principalmente de la libertad. Entonces, considero de que en ese sentido hay una fortaleza enorme a nivel libertaria, a nivel de los como partido político y de Javier Milei en particular. Por otro lado, también déjame decir de que para mí también ese es uno de los grandes problemas que puede llegar a tener una candidatura a presidente de Javier Milei. ¿Qué pasa si el escenario nacional cambia un poco? No digo de modo crónico, sino en el agudo, en que la fiebre pasa de 48 a 39,2. Bueno, ¿será que en ese sentido el escenario político también lo va a acompañar? Te lo dejo picando, no estoy seguro, pero digo, me parece que das en la tecla de que el contexto, el escenario político, crea el liderazgo y no al revés. Coincido contigo, y por eso es que es tan difícil analizar el fenómeno Javier Milei, porque ese clásico exitismo que tiene el argentino, que lo lleva de un extremo al otro, digamos, en esta analogía con el fútbol, ¿no? Si Argentina hubiese salido segundo, hubiera sido un fracaso, si es campeón en los penales, es el mejor equipo de la tierra,
y sus alrededores. Y esa lógica que el argentino promedio usa para el fútbol también lo usa para la política. Entonces yo separaría dos fenómenos que para mí la gente las mete en la misma bolsa, ¿no? O sea, en la última elección presidencial hubo un candidato liberal, indiscutible, que fue José Luis Espert, que sacó poco más del 1%. Y en esta elección presidencial probablemente tengamos un Javier Milei que va a ser una muy buena elección y que probablemente saque cifras que hace muchísimos años que nada que se parezca a un candidato liberal podía sacar, digamos, ¿sí? Después podemos discutir si gana, si no gana, ese es otro debate. Y eso está fuertemente sesgado por lo que vos decís. Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con lo que está pasando en Argentina, con los fracasos de Juntos por el Cambio y los fracasos del Frente de Todos. Y en ese contexto de fracasos, Javier aparece como una opción que por lo menos no tiene el pecado encima de haber sido gobierno en algún momento, con lo cual cuenta con una ventaja en términos de perspectiva política que lo exime de tener que dar explicaciones respecto de lo hecho, cosa que no le pasa ni a Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos. Ahora, a mí no me gusta quedarme en el tema Milei en la superficie de la cuestión electoral, porque la cuestión electoral es, como bien decís, contextual. Han ganado personajes en la política, en la historia mundial, personajes de toda índole, en una dirección, en otra, por contextos políticos particulares. No porque particularmente ese personaje haya tenido más o menos adhesión, sino porque había un contexto que le permitía hacer eso. Ahora, la victoria que tiene el movimiento político liberal, de la mano de Javier sin duda, que tiene otros integrantes, y hay que ser justo en esto, que forman parte de un proceso, el mismo Javier lo repite hasta el cansancio, esto, ¿no? O sea, hay un montón de jugadores que preexistieron a él, y que de alguna manera generaron una especie de caldo de cultivo para que esto sea posible. Y esta cuestión fundacional, que es muy argenta también, de que hay un antes y un después, y esa cosa medio exagerada que nos gusta a los argentinos, en realidad la narrativa es más larga, ¿sí? Y creo que hay mucho mérito de Javier, digo, porque la batalla cultural, el cambio de paradigmas, el cambio discursivo del mismo Juntos por el Cambio y hasta del gobierno, está marcado por la agenda que puso Javier arriba de la mesa. Es decir, la discusión política está hoy, digamos, es un participante central de la política argentina, independientemente de lo electoral. Y por eso no me gusta mezclar, porque pareciera que si no gana la elección, entonces es un fracaso, ¿sí? Y si pierde, es un desastre. No, ninguna de las dos cosas. En realidad, acá lo importante es que cambió el contenido político de la discusión argentina. O sea, hoy la gente habla de lo Yo tengo alguna duda, porque ¿cuáles son las batallas que vos... Yo siento que hay algunas batallas que ganó. Por ejemplo, No sé, algunas técnicas, me imagino, como la del déficit fiscal o algo por el estilo. no es ¿Cuál poca otra cosa. sentís que ganó? No, yo diría que varias. Por ejemplo, de que la inflación dejó de ser un fenómeno. Hay encuestas sobre esto, vos las habrás visto, ¿no? Hace algunos años atrás, el 30% de la gente pensaba que la inflación era un problema de los empresarios. Esa misma encuesta hoy te da 7%. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? Sí, es un tema técnico, ¿sí? Lo que cambió es que hay alguien que está haciendo docencia, que está explicando, y hay otros que también explican, no es que Javier tenga el monopolio de la explicación, sino que se suma a todo este fenómeno, pero claro, él lo que consiguió fue amplificar la voz, darle un megáfono a la discusión teórica y técnica y hacerla creíble, o sea, darle una potencia tal de que la gente, no importa si entiende o no entiende, lo concreto es que le cree, ¿sí? Y como le cree, dice, che, esto es un fenómeno que tiene que ver con la maquinita que imprime, porque los billetes que tengo en el bolsillo son todos nuevos, ¿sí? Y si los billetes que tengo en el bolsillo son todos nuevos, porque estos se hicieron la semana pasada, ¿sí? Y eso está muy claro que la gente lo empezó a comprender con mucha más potencia ahora, y eso me parece que tiene mucho mérito Javier, y no este Javier político, ¿no? Sino el primer Javier que estaba en los medios de comunicación, y cuando un montón de gente lo ninguneaba, ¿no? Decían, este tipo no sabe nada, mirá cómo se peina, ¿sí? Y empezaron a ningunearlo, no llega ni a la esquina, un 4 de copa, bueno, todo eso fue vencido como argumento, y claramente hoy estamos discutiendo, hoy fíjate la discusión ahora es, ¿le alcanzará para ser presidente o no? ¿Sí? Claro. Y antes parecía que no podía superar un show televisivo, ¿no? Entonces, Te yo creo que ahí propongo hay... esto, mira, te propongo esto. Yo siento que las campañas, cuando, digamos, porque no es lo mismo hace un año cuando lo analizamos, que lo analizamos psicológicamente, punto, su familia, su formación, su infancia, su padre, sus perros, hablamos de todo eso con Luis Gracchi, después vos me acuerdo que al final te sumaste, pero no pudiste participar activamente, que me dio mucha lástima.
y te quiero aprovechar en este sentido. Te propongo esto. Nosotros, este año 2023 es de campaña, y yo creo que las campañas van desde lo personal, lo político, lo comunicacional, lo publicitario, rodeado de un contexto, como para darle un marco. Entonces, el contexto me parece que está bastante más claro, digo, de crispación política, confrontación, de una economía desgastada, conflictos agudos y crónicos de la dirigencia política, frentes que no se ordenan, por lo tanto, digamos, tienen muchas tensiones internas, un número en el tema cambiario, que es siempre complicado, que está ahí en veremos. Me gusta porque hay una frase de Martín Redrado que me gusta a mí, que dice que en Argentina se banca el 121. Hasta el 121 se banca de brecha, la brecha y de inflación. Vos podés tener No, inflación al no. 100 es un desastre, pero 120 es lo máximo que puede tolerar porque después se dispara a las nubes. O sea que tenemos, digamos, umbrales muy altos. Y la brecha cambiaria, el dólar con diferencia del oficial, 121%. Más, ahí se incendia todo. Con 114 estamos en el borde. Ahora estamos con, no sé cuánto tenemos ahora, 90. Bueno, es más o menos. A dejarme agregar algo ahí, Gaby. Sí, Una que me quedó colgada de la pregunta anterior. Otra batalla que ganó Javier fuertemente en términos de la batalla cultural es la famosa historia de la casta. Podemos hacer consideraciones sobre eso, ¿no? Pero de que a la gente cada vez le molesta más, no hay duda, ¿sí? sí. Es que la gente está cada vez más intolerante con todos los privilegios que tiene la clase política, desde el uso de un auto oficial, pasando por el celular que se lo paga el gobierno. Eso hace 20 años atrás era absolutamente tolerable y hoy es absolutamente intolerable. Entonces creo que esa Sí. batalla está ganada tal vez por lo obsceno del despliegue de los privilegios, pero esa batalla me parece que también tiene bastante que ver el discurso de Javier, que fíjate vos, ni siquiera es un discurso liberal eso. Es un discurso republicano en términos de sensatez nomás, no te estamos pidiendo una cuestión más profunda. Y lo otro que quiero decir en lo que vos estás planteando es que Javier tiene otra ventaja en términos de la discusión política, que es que él es economista. Sí. Y hoy, en las encuestas, los temas que aparecen en la agenda como de mayor preocupación para la sociedad son los temas económicos. Sí, Entonces la claro. pregunta es, esto es como si vos tuviese un problema de salud y hay un médico en la sala y después hay un plomero y un barrendero. Digamos, ¿a quién le vas a creer vos? ¿Sí? No, Al ¿quién tipo tiene más autoridad, contenido como para exponer y claro. autoridad? Claro, ¿Quién sí, tiene sí. más autoridad argumental? Después, Bien, otra vez, entonces, entonces te puede propongo discutir. esto. Vamos personal, político, comunicacional y publicitario. Vamos a hacer Dale, resumen, pimponeado. En lo personal, decime para vos dos fortalezas, dos debilidades, no sé si te sorprendo, pero de última los pimponeamos, pero dale, fortalezas claras y después vamos a las debilidades, ya que arranquemos por lo personal. Así somos bien contundentes en el dale. análisis y si hay alguno por el que veo por ahí tomando nota, díganle cualquier cosa. De las debilidades las dijo Alberto Medina Mende, las fortalezas las dijo Gabriel Slavinsky, cosa de que en los medios Javier, que está ahí presente, lo pueda exponer. Josema no es, ¿eh? Ya quedó claro que Josema no es. No Dijo es. un par de Bien. cosas ahí en el chat que evidentemente no es Javier. Pero no importa. No, lo que digo es, a ver, yo me animo a darte dos fortalezas y dos debilidades, que capaz que nos quedamos cortos con la lista, pero pueden servir. Arranquemos. Una fortaleza para mí es la contundencia, la vehemencia conceptual y argumental para plantear lo que piensa. Y vos sabés más que yo de eso, ¿no? La número uno. La Para mí es número eso. uno, en un escenario de Sí. absoluta tibieza, pero no tibieza en el sentido de que hay que reprochar a los que quieren la grieta, a los que no quieren la grieta, al consenso, hay que reprocharle a la reta. No, no es esa la lógica. La La lógica es la tibieza determinación. conceptual, de contenidos, de que lo que yo pienso, soy tímido al No, exponerlo. él Si tiene yo contundencia. Sí. Claro, la contundencia del convencimiento de mis argumentos. Y en un contexto como este, en donde hay crisis, se necesita decisores, gente que tenga habilidades duras de liderazgo. Fíjense en el alrededor, córranlo a Milei. ¿Quiénes son los que ganan esa batalla? Gana Cristina, gana Patricia Bullrich, incluso gana Macri. Entonces, uno podría decir, ¿quién tiene la contundencia de ir hacia adelante diciendo conmigo, no se preocupen, que vamos a encontrar una solución? Bien, en esa lógica coincido, complemento, me parece la principal, es la que más le rescato, y Pero hasta ahí con claro el rollo, errores ¿no? uno Sí. dice, a este lo quiero en mi equipo. Digo, en ese campo, no estoy extrapolando a otros campos. Dale, seguí.
yo la desdoblo porque para mí una cosa es saber lo que querés hacer, tener la visión clara de qué es lo que harías. Después podemos discutir si eso es posible, no es posible, otro debate. Y la segunda es la cuestión de la determinación. O sea, él transmite la sensación de que él está absolutamente convencido de que eso se puede hacer y que lo va a hacer. Y es otra vez una cuestión de percepción. Vos sos más especialista que yo en ese tema, digamos, ¿no? Es una cuestión de percepción social. La percepción es que sabe y la percepción es que está determinado. Y son dos componentes que para mí son virtuosos. Defectos o debilidades. Bueno, Espera, te quiero marcar algo en el tema de la percepción. Yo creo que uno de los grandes errores que tiene la dirigencia cuando analiza el fenómeno Milei es que se centra en esa cuestión de te lo dice así, pero no va a poder. Y en el tema de la percepción, la gente lo que ve es determinación y una cuestión verosímil. No sabe, la verdad está perdida en ese sentido. Ve la verosimilitud y la contundencia. Siente que hay cierto orden discursivo, entonces de alguna manera le cree, le convalida hasta ciertos argumentos. Después puede haber algunos pifes. Sí, Alberto, perdón. Déjame ahí poner un paréntesis a lo que pone Bárbara en el mensaje, ¿no? Porque esa es una pregunta que se hace mucha gente y yo me animo a contestar eso con bastante contundencia. Dice, mi duda es la autenticidad, si es un personaje en la vida real, es excéntrico. Javier es lo que se ve. O sea, lo que se ve en televisión, eso es Javier. Él es así en una comida, en una charla de café, en una conferencia. Eso que ustedes ven ahí no es un personaje montado. De hecho, creo yo que la política lo ha obligado inclusive a moderarse un poco en términos de su aparición pública, porque seguramente muchas críticas recibió al respecto, y si bien él está convencido de que esa es su personalidad y que eso es auténticamente él, por supuesto hay circunstancias en las que tiene que administrar esa cuestión, pero es así como es, ¿no? No es un personaje montado, no es Correa, digamos, ¿no? Que Correa en privado dicen que funciona de una manera y en público de otra, no. Este no estaría siendo el caso, digamos, ¿no? Desde lo estrictamente personal. Y las debilidades, creo que tiene dos debilidades. Una, para mí, que tiene que ver con lo político, y que todo el mundo lo sabe, no es ninguna novedad, que tiene que ver con la estructura. Y a veces le critican muy fuertemente el tema no tiene estructura, no tiene jugadores, no tiene candidatos en las provincias, pero parece que mucha gente se olvida que la política no deja de ser una carrera como en cualquier otra actividad. Y obviamente que en 6 meses vos no sos médico. O sea, es más, el delirio sería creer que vos podés ser médico en 6 meses. O sea, eso es un delirio, ¿no? A ver, vos podés ganar una elección por lo que vos decías hoy, del contexto. Puede ser que en un contexto determinado todo revienta para un lado, para un costado, y se te alinean los planetas y vos ganás. Que creo que en este caso sería inclusive hasta un problema, ¿no? En términos operativos, digamos, ¿sí? Llegar al poder sin tener todas las herramientas para poder eventualmente llevar a una buena administración. Pero esa también es una cuestión, digamos, hasta filosófica. También hay gente que ha llegado así al poder y ha logrado construir a su alrededor una masa crítica. Hay un caso contemporáneo en Argentina que fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tenía el 5% de intención de voto, alguien lo señaló con el dedo en otro esquema, y el tipo en 6 meses había construido poder, digamos, ¿no? Sí, O sea, sí, lo envolvieron de aparato, lo envolvieron ahí, lo está envolvió. bien, pero hay mucho mérito, hubo mucho mérito en la construcción de poder, de cómo ejerció el poder, Sí, más sobre allá todo de cómo llegó. cuando asumió el poder formal. Exactamente. Por Sí, eso, sí, coincido. podría ser, por eso Déjame que digo, te diga alguna cosa. Mirá, sí. yo siento que, por ejemplo, en esta primera conclusión de la fortaleza, en donde marcamos la contundencia de los argumentos, la decisión Sí. para avanzar y el modo de exposición, veo ahí varios dirigentes, incluso algunos que están tomando nota. De verdad te lo digo, estuve recorriendo las personas que están ahí, que son 100, que están tomando nota. Y el consejo que les puedo dar es, encuentren los argumentos ganadores propios y tengan la decisión de ir a comunicarlo, porque muchas veces lo que yo veo, sobre todo a nivel municipal, pero a nivel provincial también, es que los dirigentes tienen mucha timidez. Bueno, pero les parece que seguramente hay gente que se va a enojar. Bueno, uno es lo que es y sus convicciones y compromisos. Después, obviamente que hay alguna estrategia electoral en donde... Pero cuando uno es manzana y trata de, está bien, mostrar la mejor cara, pero sigue siendo manzana. Entonces hay que buscarle la vuelta para transmitir con convicción lo que uno es, porque finalmente si no, trasciende, la esencia trasciende. Sí, Karina me da el ok. y la segunda cuestión que me parece una debilidad, pero hay que ver cómo se da con el paso de los meses, digamos,
que tiene que ver más con una cuestión de experiencia, pero no de experiencia política en el sentido negativo de la experiencia política, ¿no? Porque obviamente eso para muchos puede ser una virtud. No tener experiencia política te hace ser un jugador nuevo del sistema, y ser un jugador nuevo del sistema se convierte en una posibilidad, una oportunidad de ser un pionero, de hacer cosas diferentes. Pero en política, como casi cualquier otro orden de la vida, vos necesitas experiencia para conducir equipos. Y tal vez Javier, por su personalidad, por su historia personal, por su desarrollo profesional, tal vez no ha tenido la oportunidad en su vida privada de conducir grandes equipos de trabajo. Está haciendo el recorrido mientras va aprendiendo y mientras va procesando, y con una demanda encima de sus votantes de un nivel de exigencia y de exitismo peligroso. Yo le tengo mucho más temor a los seguidores de Javier en términos de expectativa que a Javier en sí mismo, digamos, ¿no? Porque hay como una especie, insisto, esto es como que, perdón el ejemplo futbolístico de nuevo, esto es como que un equipo que el año pasado no jugaba en el torneo nacional, vos le pidas que en su primer campeonato salga campeón de la Libertadores, digamos. Entonces vos decís, no será mucho, ¿sí? ¿No será que la gente está absolutamente descabellada en términos de expectativa? Después, insisto, después Defensa y Justicia te gana la Sudamericana, ¿sí? Esa es otra historia, ¿sí? Pero la exigencia, digo yo, el ponerte las expectativas en el techo, y como que si no llega al techo, son 4 de copa. Y no funciona así la vida normal de los seres humanos, digamos. Entonces, es más, yo no sé si sería una buena idea que vos empieces el primer campeonato en el torneo nacional y salgas campeón, digamos, ¿sí? No sé si tenés el equipo, si tenés el equipo suficientemente entrenado, si estás preparado para un triunfo de esas características. Y no será que una presión, digo, desproporcionada del votante, del que quiere cambiar. Yo entiendo que la ansiedad tiene que ver con cambiar la realidad del país. Y es una ansiedad razonable en términos de querer cambiar. Ahora, en la vida misma no se cambia esa velocidad. Pero, y si tiene un ejemplo, que me lo cuente, qué sé yo. ¿Sí? sí. Bueno, veo que hay muchas preguntas, vamos a tratar de recorrerlas, pero dentro de lo personal me parece que hay un análisis que existe y que está muy presente por distintos medios. Creo que estamos muy acostumbrados a analizar a Milei. Yo propongo algo como más disruptivo en nuestro análisis desde lo personal. Creo que hay algo de outsider que dice ahí, que tiene varias ventajas, que el outsider genera cierta confianza por venir desde afuera, porque de alguna manera trae el conocimiento, pero hoy ya no es un outsider tan tradicional. Creo que está marcado como un outsider que viene de afuera a romper el sistema existente de casta, diferente al caso del outsider Manes, que viene desde adentro, lo chupa el radicalismo, es parte del radicalismo y quiere de alguna manera modificar el sistema desde adentro. Pero la intención es dejarles, más allá de analizar el fenómeno Milei, tratar de generar algunas, no sé, digo, enseñanzas o algunas reflexiones que les sirva a todas las personas. Entonces, digo, desde lo personal me parece bien. Iría, si no te parece mal, a lo político. Yo dije personal, político, comunicacional y publicitario, para dividir la campaña. Desde un punto de vista político, ¿cómo ves más allá del partido? Porque yo digo, ahí hay una cuestión de, perdonen que lo voy a decir así, y vos decime si lo validás del mismo modo, Alberto. Más errores en lo político, no en lo personal, para que no empiecen a insultar en el chat. Más errores rivales, y si insultan, que insulten, no pasa nada, ¿no? Es un chat finalmente. Me acuerdo cuando empezábamos el Zoom que tenía algunos partidos políticos que coordinaba Zoom, viste que uno se mete y dice, no, pero en el chat hay que cerrarlo porque insultan. ¿Y que insulten? Bueno, no importa. Digo, más errores. Me acuerdo que había algunos que hacían pornografía en los cuadraditos. Qué estupidez, por el amor de Dios, qué tontería a lo que hemos llegado. Bueno, más por errores ajenos, virtudes propias. Políticamente, no personalmente. Personalmente es al revés. Políticamente creo que hay tantos errores que generaron la posibilidad de un contexto muy, digamos, muy permeable a la figura de un outsider, de un disruptivo, de un economista y de un Milei que tiene cuestiones de locura que uno podría saber. ¿Cómo lo ves? Ahora, estás hablando de los errores que cometió la casta, entre comillas, la corporación Sí, política tradicional. incluso con los errores, me gusta porque hay una frase de Trump que dice, yo podría ir por la Quinta Avenida, asesinar gente con una ametralladora y no perdería votos.
Lo que quiere decir con esto es que los otros son tan malos, lo que viene es tan malo, que no importa lo que hagan, todos van a justificar lo que... No quiero, digamos, Sí, sí, sacarlo de entiendo contexto, el ¿no? argumento. No quiero A tomarlo ver, literal. a ver, por eso digo, hay mucho de eso. En la primera pregunta que vos hacías sobre si el liberalismo era una moda, y esto mismo que estamos analizando de Javier, están enganchados. O sea, esto está validado porque, pero no por una cuestión de percepción subjetiva. Los gobiernos que trajo Argentina hasta acá han fracasado. ¿Sí? O sea, nosotros estamos conviviendo con un fenómeno inflacionario que tiene décadas, y salvo el pedacito ese de 10 años de convertibilidad, Argentina viene lidiando con estos problemas hace décadas y nadie los pudo solucionar. Y no solamente con esos problemas, tienen problemas de pobreza, problemas de recesión, problemas del aparato productivo, o sea, son problemas estructurales y en vez de resolverlos se acumulan. Y no se acumulan porque tenemos mala suerte, se acumulan porque gestionamos muy mal y porque evidentemente las opciones que nos han pintado no estuvieron a la altura de la expectativa de la sociedad. Entonces, eso permite que hoy, por eso siempre yo planteo que Javier es un síntoma de lo que pasa, ¿no? Y analizar el síntoma como si fuese la causa es cometer un error profundo. ¿Él Y piensa que por es eso, síntoma o causa? no, yo creo que él, cuando vos ves los posteos que pone Javier en redes sociales, te das cuenta claramente que él sabe dónde está parado. Es Sabe. decir, sabe, a ver, él publica encuestas en las que claramente él no está primero, ni está segundo, sino que está ahí lidiando en una especie de tercer espacio. Si no tuviese conciencia de eso, se prendería en lo que muchos dicen, automáticamente en sus seguidores, ya está, ya es presidente, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que él tiene los pies sobre la tierra. Ojo que no es fácil administrar esa circunstancia, porque cuando empezó, él no tenía este nivel de expectativa. Y yo ahí puedo contar algo en primera persona, digamos. Los motivos que lo llevaron a participar en la política, la decisión de meterse en política, no tenía que ver con yo soy el próximo presidente, no era el Dibu diciendo yo soy el próximo arquero del mundial, digamos, ¿no? O sea, entonces me parece que ahí se ¿Y cuál encontró con era? un escenario. No, la expectativa era meterse para cambiar, porque estaba convencido que la batalla cultural tenía un techo y que ese techo ya estaba superado y que el paso siguiente que había que dar era meterse en el barro a sabiendas que era barro. No, no es que se metió en un oasis, digamos, ¿no? Se metió en el barro sabiendo que era barro, con todos los riesgos que eso significaba, para intentar desde ahí cambiar la realidad. ¿Sí? Una pregunta, un paréntesis. ¿Sí? Vos que sos el presidente del Club de la Libertad, les cuento, es el club histórico libertario, no sé si lo estoy diciendo bien, A ver. de la Argentina, que vos sos el presidente y conocés toda la historia. ¿Este fenómeno le hace muy bien al Club de la Libertad o a la libertad en su conjunto? ¿Con la libertad avanza y avanza libertad? ¿O en realidad finalmente es un riesgo muy alto? A ver, nosotros lo analizamos todo el tiempo en los Me think tanks, no imagino. solamente en el club. Aquí me parece que hay que aprender a dividir otra vez las aguas. Una cosa es la batalla cultural. El liberalismo no va a desaparecer por una elección, ni va a triunfar por una elección. El liberalismo es un movimiento político que tiene características de sistema de ideas y seguirá evolucionando o retrocediendo por sus propios méritos. La política partidaria es otro formato. De hecho, Javier tiene entre sus votantes mucha gente que no es liberal. Es decir, esta idea así de simplificación de que Javier tiene 20 puntos y significa que hay 20% liberales, no, eso es falso. ¿Sí? No hay 20% liberales. En ninguna encuesta aparece. Pero pará, lo ¿Sí? estás diciendo vos que te vendría bien decir hay un 20% de Por eso, liberales. Estás es un pero porque no hay que sincericidio. mentirse. Esto es como ir al médico y que te dé el laboratorio y que vos le taches los números, le ponga otro número porque te gustaría que tener más glóbulos rojos. Es un delirio Me gusta apartarse eso. de la verdad. ¿Sí? Claro, no hay que apartarse de la verdad. Me suena a encuesta acercada a dirigente que necesita que le digan que va todo bien, ¿no? Exacto, entonces, si la política está acostumbrada a eso, está todo bien. En el debate ideológico y en el debate de la discusión de la batalla cultural, no hay que comerse la mague de la curva. Acá hay un contexto, de hecho aparecen muchas encuestas. Javier tiene el voto liberal, más un montón de gente que está enojada, hastiada, podrida, triste, angustiada. Voy a ir entonces a la otra, otro paréntesis te meto, que tiene que ver con lo personal y lo político, porque estamos en este contexto que estamos analizando, campaña, personal, político, comunicacional y publicitario para después, pero en esto te meto en otro paréntesis. El paréntesis que te meto es este: venta de bebés y venta de órganos. Yo sé que vos lo explicás bien, por eso te quiero meter en este brete. ¿Por qué dijo eso? ¿Se equivocó? A ver, no, no se equivocó. A ver, Opa, yo creo que otra vez, si vos lo mirás desde la política y desde lo escúchenlo discursivo, bien.
¿sí? Si vos lo mirás desde lo político, lo discursivo, vos que sos un especialista vas a decir, cometió un error. ¿Y por qué error cometió no. un error? Un, ¿Pero un por qué cometió un dinosaurio error? errado. Sí. Porque la matriz con la que vos lo estás evaluando es que él tiene que decir lo que tiene que decir. Es decir, estás evaluándolo con una matriz y ese no hubiera sido Javier. O sea, Javier contestó como Javier, como lo que es, digamos, ¿no? Le salió de adentro, no hizo ninguna No, pero vos me especulación. decís, políticamente eso es inconveniente. A nivel del Club de la Libertad al nivel del No, liberalismo, ¿eso es correcto? no solamente que es correcto, sino que es buenísimo que se instale la discusión, Buenísimo, porque... dale. Dame la postura porque si no acá hay No, a 98. ver, Me corro a mí porque soy neutral y ya me lo explicaste. Pero sí, 98 pero personas que te quieren matar en este momento. no sé, bueno, ahí viene la discusión de si me Bueno, quieren matar. 94. No importa, no importa. Pero 98 menos el 10%. el debate ideológico no especula con el resultado. No sé si me seguís. Yo El no, debate dice Hernán. ideológico. Ahí tenés. Yo Sí, soy sí, el 10%, ya tenés dos. ya tenemos unos cuantos, sí. No, 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 pero pero dale, digo, explícalo. Me parece bien a que lo ver, explique, porque es buena la Javier, explicación. vos fijate en términos de corto plazo, vos que conocés el análisis político, de corto plazo, mucha gente lo fustigó y de hecho en las encuestas apareció como una pancita ahí, ¿no? Como una caída. Caída que, dicho sea de paso, no se confirmó. Muy por el contrario, volvió a estar en el mismo lugar de nuevo unos meses después. Es decir, lo cual significa que en términos, digamos, de discusión, mucha mella que, digamos, no le hizo, digamos, ¿sí? En términos políticos. Ahora, ese era el Javier auténtico y el discurso, la discusión respecto a la venta de bebés suena una cosa medio rara, pero la discusión respecto a quién tiene la propiedad y quién tiene la potestad y si eso no termina siendo un mercado o no, hay una altísima dosis de cinismo en eso. De hecho, en Estados Unidos vos podés planificar que el bebé de una pareja va a pasar a las manos de una pareja que quiere adoptarlo, y eso es absolutamente legal. Ahora, por supuesto, mirado en términos de compra de bebé, suena como que vos lo pones en una estantería al bebé y viene un tipo, pasa en la góndola, lo sube en el carrito del supermercado y lo pasa por la tiquetera en la esquina. Bueno, no funciona así, digamos, ¿sí? Y obviamente eso sería, entre comillas, una discusión ética respecto al cómo. Pero la otra pregunta sería, una madre que no quiere tener un hijo y que decide no tenerlo, ¿qué es mejor? ¿Que vaya por los mecanismos naturales del aborto y interrumpa esa vida? ¿O que comercie, entre comillas, le pongo comillas al comercio, y encuentre una pareja que sí tiene voluntad de seguir adelante con ese niño y esté dispuesta a pagar por eso, digamos? Insisto, en muchos estados de Estados Unidos esto es legal. No ¿Y con el solamente tema de que los órganos? y con el tema de los órganos, otra vez. Yo no sé si vos sabés la historia, no me quiero poner denso No, en esta cuestión. me la contaste vos, yo no la sabía. Hay un país en el mundo que permite la venta de riñones. Y el país en el mundo que permite la venta de riñones es Irán, que está obviamente lejos de ser un país liberal. Ahora, ¿cuánta demanda insatisfecha de riñones hay en Irán? Cero. ¿Cuántos tipos se mueren por no tener un riñón a la mano en Argentina todos los años? Acá hay 6.000 personas en lista de espera de riñones que se van a morir invariablemente. Entonces la discusión no es una discusión retórica, es una discusión de orden práctico, ¿sí? Y la pregunta es, ¿vos qué querés? No, que no se vendan los riñones. Ok, no se venden los riñones. Hay tipos que tienen necesidad de un riñón y se van a morir. Y hay tipos que tienen 2 riñones y pueden vivir tranquilamente con uno. Después podemos discutir cómo está regulado eso. Y esa es otra discusión. Pero la trampa es caer en la lógica de, esto no se puede, no se debe hacer, y que se muera otro. Yo pregunto, si vos estuviese en la lista de personas que está esperando un riñón, ¿vos estarías a favor o en contra de la venta de riñones? Porque vos estás en contra de la venta de riñones porque no necesitas un riñón. Si tuviese la necesidad del riñón, ¿en qué categoría estaría parado? Digamos, ¿sí? Déjame que te diga esto. Primero, yo creo que incluso en este Zoom, es muy Vale. cortito, no estamos Sí. preparados para la discusión. No, por eso es que yo No creo que estamos Javier preparados, ganó. no estamos preparados. Yo Segundo, creo que Javier ganó. Javier ganó en esa discusión porque instaló una temática que no está instalada y la Javier popularizó. Milei lo hizo con Tenenbaum, que que yo creo que es el mejor preguntador de la Argentina, quizá con Mario O'Donnell o con Siete Y que Case. sabía que quería preguntar. Sabía dónde iba a pegar, lo sabía muy bien. Entonces me parece que para mí es todo pérdida, vos decís es todo ganancia en la batalla cultural, libertaria quizá, puede ser.
Puede a ser. nivel político creo que es un dinosaurio en el zapato, no una piedrita, en donde se expuso innecesariamente en una discusión que no hay que dar, que no hay que darla en los medios, que no hay que darla con el periodista que te va a ganar, y que no hay que darla en una campaña electoral. Entonces A ver, digo, tal vez vos y yo en una charla con Javier en privado le hubiéramos dicho, no te metas en estos temas, ¿sí? claro, yo creo que estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Vos me estás dando la justificación lógica de una charla de 1 hora en donde Sí. podemos dar. Pero viste que la eficiencia se basa en el tiempo, en el espacio y en el argumento. Entonces vos decís, no era el tiempo, no era el espacio y el argumento lo podemos discutir, pero el tiempo Yo y el lo, espacio yo, seguro no era. yo lo que digo ahí, Gaby, es que él sigue dando la batalla cultural. Más allá de que él discursivamente, inclusive para convencerse a sí mismo, Yo creo dice que yo, ahí tengo una conclusión hermosa, que me eh, parece que es, él quiere dar una batalla cultural, la está dando, y se lleva por delante el tema de la campaña. Entonces vos decís, no, pero para tener 2 puntitos más, deja la batalla cultural de lado. Y bueno, me parece que ahí está muy claramente definido lo que es un objetivo de campaña. Que muchas veces los dirigentes, que ahí veo, estoy viendo varios dirigentes, no veo a uno o dos, pero veo varios dirigentes que en realidad, tomando nota también veo, también, eh, la batalla, a veces lo que hay que dar es una batalla cultural y a veces el escenario no nos acompaña y tenemos que darnos cuenta que no hay estrategia que valga cuando el escenario no te acompaña. ahí déjame sumarte algo ahí, Gaby, porque Claro. a veces también ahí hay una trampa mortal, ¿no? Le exigimos a determinados candidatos un nivel de purismo que no le exigimos a los otros. O sea, lo voy a poner de la manera más amable posible. Que Cristina afane no es un problema, ¿sí? O sea, que Cristina se haya enriquecido, que haga desparramo, que Massa se haya cambiado 50 veces de versiones respecto a cómo hace política, eso no le horroriza a nadie. Ahora que Javier hable de la venta de órganos, no, eso es imperdonable, eso no se puede creer. Entonces tenemos una vara medio rara, digamos, ¿no? O sea, una vara en la que hay cosas que son absolutamente tolerables, aunque en realidad deberían ser tolerables, y hay otras que no, dice, ¿cómo va a hablar de esto? ¡Qué barbaridad! Y Cristina, Cristina se afanó un PBI completo, pero no pasa nada, va a ser candidata igual, ¿sí? Che, Entonces quieren que ahí, seas presidente acá, ¿eh? no. Creo que Creo, va creo, Alberto Medina Méndez, Javier Milei en la fórmula. ¿Cómo lo pero ves? ojo que vos lo estudiaste mejor que yo este tema y tenés más argumentos científicos, técnicos que los que tengo yo. Le pasa un poco al radicalismo algo parecido, ¿no? O sea, perdón que lo diga tan burdamente, pero un peronista que es chorro no llama la atención, ¿sí? Digamos, una característica que viene probablemente cercana a su partido político, aunque no todos lo sean, ¿eh? Pero Esperá que estoy digo, anotando el textual. Estoy anotando el textual para ponerlo en Infobae. eso no Un le llama la atención a peronista nadie. chorro no llama la atención a Alberto No Medina llama la Méndez. atención. No llama la atención. Ahora, un radical que eventualmente metió la mano en la lata, eso es imperdonable. Y eso está descrito en los libros. ¿eh? O sea, vos le aceptás un nivel de cosas a determinados personajes de la política que a otros no le Pero aceptás. eso se llama posicionamiento. ¿Dónde está parado el Tiene que partido ver con la político? expectativa. Tiene que ver Claro, con la y expectativa. tiene que ¿sí? ver con tus destinatarios, a quién les hablas, con el sistema ideológico y el paraguas comunicacional con el que le hablas, el radicalismo. Se basa en valores constitucionales, el republicanismo, la esencia de la democracia, etc. Entonces digo, le estás vendiendo una cosa que si después no cumplís, por supuesto que vas a tener mayor sanción. No, Quizás en y el además, periodismo estás vendiendo más pragmatismo. No estoy diciendo, no estoy validando lo del no, peronista chorro, pero para nada. además, no, pero además para reforzar tu concepto, vos nunca le vas a escuchar a un dirigente peronista hablar de honestidad como promesa de campaña, ¿sí? O sea, si tenés alguno, pasámelo, digamos, qué sé yo. Yo nunca vi un eslogan de un dirigente peronista diciendo vamos a ser transparentes y honestos. No, Néstor tenía algo de eso, solo Néstor, al principio, el poquito. primer Néstor, ¿sí? El Sí. primer Néstor. Derechos humanos. Déjame que ahí hay esta también forma parte de la liturgia política, ¿no? Esta denuncia que hubo en los últimos días, que apareció, la verdad que yo le resto relevancia a esas cosas porque otra vez, le resto relevancia no porque sea verdad o porque sea cierto, sino simplemente porque, primero que forma parte del juego político, tratar de ensuciar, enlodar a un dirigente, a un partido, a un espacio, lo que sea. Y otra vez, nos volvemos a horrorizar por los favores sexuales, digamos, que es lo que aparece ahí, sí, sí. Capa de Este, noticias. La tengo acá. claro, pero otra vez la doble vara, ¿no?
eso nos parece, viste, no, eso es una barbaridad. Primero que obviamente yo no voy a romper códigos muy básicos. Conozco los personajes de la historia en este tema de las denuncias, conozco los personajes de los dos lados, me conozco en primera persona. Entonces uno puede imaginar cómo funciona esa parte del juego. Ahora, otra vez, nos vamos a aprender en esa, perdón la expresión científica, nos vamos a aprender en la boludez esta de si fulanito dijo, que menganito dijo, parece una cuestión de conventillo. Si hay una denuncia en serio, que presenten la denuncia en serio. Y si no hay una denuncia en serio, que se deje joder, digamos, ¿sí? Voy en orden. Dijimos, Dale. hablamos un poco de. Después vamos a hacer el resumen, ¿no? Pero hablamos de lo personal, hablamos de lo político, hablamos del contexto primero. Después de lo Dale. personal, hablamos de lo político, del posicionamiento político, libertario, me parece bien, hicimos un par de paréntesis. Desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo lo ves? A Javier y a la campaña de Javier. Repetimos la primera parte de la pregunta. ¿Cómo lo veo? Nosotros hicimos un recorrido desde lo contextual, después fuimos a lo personal, fuimos a lo político, hicimos un par de paréntesis. Y ahora voy a lo comunicacional y publicitario. ¿Cómo lo ves en esa lógica? Y otra vez un tema de expectativa. Yo creo que ahí, otra vez, creo que hay que ver a qué estás apuntando. Digamos. Porque le están exigiendo un nivel de campaña presidencial como si fuera a ganar, digamos, ¿no? Entonces, el punto es que te pones en una liga en la que probablemente todavía no está. Capaz que el contexto te pone en esa liga, pero te va a poner el contexto en esa liga. Y ahí, vos que sos conocedor del tema y los dos trabajamos en esta misma cuestión, se trata de cometer la menor cantidad de errores posible, no de hacer 4 goles al ángulo en el primer tiempo, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cuál es el error comunicacional? Evidentemente hacen lo que pueden con lo que pueden, es un partido naciente, es un partido que no tiene estructura en ninguna provincia, que está tratando de juntar a ver si tiene un candidato en algunas provincias, todo suelto, es todo todavía muy Sí, básico. ¿Sí? me alegro porque coincidimos. Esto no lo habíamos debatido y coincidimos. Yo creo que la mejor estrategia comunicacional y publicitaria de Milei es la decisión política con la que comunica y genera los hechos de campaña. O sea, donar el Sí. sueldo, muchos van a discutirlo, esto y lo otro, pero la realidad es que tiene una eficiencia comunicacional enorme. Sus dichos, sus redes sociales, su movimiento de prensa. Me parece que la campaña es él. Por supuesto que se nota que no hay equipo, o hay poco equipo a comparación de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, pero me parece que ahí hay una gran habilidad. Yo soy un defensor de la orquestación de campaña. Orquestación es distintos instrumentos que convergen en la creación de una sola melodía. La repetición, la uniformidad de la campaña, una campaña coherente. Y la verdad es que Bueno, y te puede gustar o además, no, pero la campaña de Milei es coherente. El tipo recorre desde la política, la comunicación y lo publicitario el mismo eje, chiquito, ¿eh? sí, Chiquito, sí. pero muy efectivo. Además Javier, esto lo digo con el máximo respeto, Javier no tiene un partido político. Digamos, lo que tenemos ahí es un candidato que está tratando de ser rodeado por personas que tratan de, algunos por oportunismo, otros por convicción, no importa, que están tratando de acompañar el proceso, pero no es un partido político eso. Eso es un candidato que eventualmente tiene una fuerte adhesión, pero no es el Partido Republicano, digo, no es el Partido Demócrata. ¿Sí? Es un personaje, una persona que tiene una aceptación popular elevada a partir de los errores que cometieron los mismos tipos que hoy se horrorizan y se espantan. Sin los errores, yo suelo usar un ejemplo medio burdo en esto, ¿no? Si Macri hubiera terminado su gobierno con 4%, no estamos conversando este tema. Pero Macri terminó con el 54% de inflación. Entonces, hacerse cargo también, muchachos, ¿qué querés que te diga? O sea, vos pateás 5 penales afuera y el problema es el arquero del otro, digamos. No, vos lo pateás afuera los penales, no es que te ataja el arquero los penales, ¿sí? Entonces, en algún momento la política argentina, y esto incluye a la gente, no estoy diciendo que los partidos, esto también incluye a la gente. La gente también valida este tipo de proceso electoral y después se horroriza, se espanta, le parece una aberración. Bueno, que no le parezca una aberración, que explique qué pasó, por qué la tiraron afuera, digamos. Y entonces ahí aparecen todos los argumentos, no, lo que pasa es que el arquero es muy grande, le achicaron el arco, la red estaba comprimida, ¿sí? Había mucho viento, llovía. ¿Viste? Che, pregunto, pero el tipo que pateó, ¿no la pateó afuera? Sí. No, sí, la pateó afuera. ¿Sí? Y bueno, que se joda entonces la pateó afuera, ¿qué querés que te diga? ¿Sí? Y, Creo que ahí ahí hay, Gaby, un problema, ¿no?
Sí, ahí es verdad, y hay un tema de autocrítica. Y ahí déjame porque hay muchos, Sí. eh, hay muchas cuestiones que me parece que refieren específicamente que les pueda ayudar acá a dirigentes locales Sí. eh, que, a nivel provincial o municipal. Pero la principal que me gustaría es que diagnostiquen su escenario, porque muchas veces me dicen, no, yo tengo un montón de dirigentes que me dicen, yo soy una tercera vía que me gustaría que ayudar y ser como Milei, porque Milei lo que logró es con disrupción y no, pará, no se puede eso. O sea, diagnostiquemos escenario y en base a eso tomemos primero características personales, veamos lo político, veamos lo comunicacional y veamos lo publicitario. Y a partir de ahí generemos una campaña. Me parece que esa es la principal enseñanza, decisión sobre el Sí. eje que uno tiene, que uno cree, que uno es. Y a partir de esa decisión y convicción de ir para adelante con firmeza, entender de que hay contextos que a uno no lo acompañan porque uno no es el dirigente, el líder para el contexto actual. Lo que pasa es que no se puede simular disrupción. Es Claro. decir, en el caso de Javier, él es disruptivo. No es que ahora se puso disruptivo, ¿no? Él es disruptivo, pero es disruptivo tomando un café, es disruptivo. No sé si me seguí. Entonces, para él es muy fácil, digamos. Y obviamente hay tipos que quieren emular, y yo no lo puedo emular a Ronaldo, digamos. No es un problema de emulación, es un problema de yo no soy Ronaldo. Tendré alguna habilidad diferenciada, tendré otra cosa y tendré que ver si le puedo sacar provecho comunicacionalmente a mi atributo real, no un atributo ficcionado. Y creo que el error es querer parecerse a. Nadie se puede parecer a. Se pueden copiar algunas herramientas, se puede usar alguna cosa que te pueda servir, pero vos no podés simular ser otra persona. Y creo que el error es, primero, Bárbara lo dijo por ahí, ¿no? El No. primer error es creer que eso es un producto inventado. No, no es un producto inventado. Es así. Vamos, escúchame, son 8:30, hicimos, contexto. Algunas Sí. cuestiones personales, con fortalezas y debilidades. Quizás un poco rápido, pero vamos una hora de charla, ¿eh? Chiste, pero se nos fue. No fue. Política, comunicacional y publicitaria, por lo menos un pequeño. Vamos a ir a resumen y vamos a empezar a responder preguntas, así como a la Dale. velocidad. Yo quiero responder la primera. Gabriel, sos muy caro para una campaña municipal, me mató. Depende que sea caro. Depende que sea caro. Yo creo que soy muy barato. ¿Vos qué opinás, Alberto? Justo hablábamos por teléfono, pero hablamos en Coincido, coincido. dólares. Coincido, coincido. No, no es tan caro como parece. ¿Sí? No es tan caro como parezco, eso tenés que decirle. Buenísimo. Con 200, 300, listo. Podemos arreglar. ¿Sí? 200, 300, no importa. ¿Cuántos Después miles, ni vemos. millones, ni de Después pesos, ni vemos. de dólares? $200. Bueno, cualquier cosa te paso el teléfono de Alberto. Hacemos una campaña juntos con Alberto. Bien, me causó gracia la pregunta. Aparte lo pregunta abierto, ¿viste? Como para que le responda. Muy bien, muy buena esa pregunta. Vamos a empezar a responder. Vamos con Dale. todo. Ping-pong, Alberto, ¿va? Te dejo. Tengo Rápido, una que sí. me llega por privado que es muy buena, acá de Motorola, lo estoy viendo, Motorola Moto G22, te estoy viendo con anteojos, remera beige, no está tu nombre, pero te mando un saludo, hola, ¿cómo andás? Me dice, va casi una hora de charla y lo más importante, no se desarrolló. Ejemplo, la plataforma de su gobierno. No, nosotros no somos, nosotros analizamos la campaña, no hay una plataforma de gobierno y nadie vota por plataformas de gobierno hoy, lamentablemente. Hoy el tipo de voto tiene muchos caminos, más que nada, más que caminos atajos, diría, pero es la personalidad del candidato, se vota por personas más que por partidos. También se vota por partidos, pero en este caso sería más un voto partidario. También un voto temático en el que lo principal es la economía, inflación, pobreza, salarios. Son cuestiones económicas y Milei es economista, como dijo Alberto Medina Méndez. Y por último, diría que se vota también con voto castigo o voto estratégico. Esos 4 tipos de votos son los que más capitaliza Milei, no el voto plataforma, no importa su plataforma electoral, nadie le va a interesar para sumar apoyo, va a sumar muy poco por ahí, va a capitalizar mucho más por el personalismo, el voto castigo, el voto estratégico o el voto referido al tema principal, el voto temático. Una para Sí, vos. Sí, sí, dale. no, te sumo un renglón ahí. Otra vez, a Javier, a Javier le piden un programa de gobierno.
y los otros no tienen programa de gobierno, ¿no? Claro, es Entonces, verdad es eso. muy loco el planteo, digamos. O sea, le exigía a un candidato una cosa que a los otros no le exigí, y Bueno, entonces, por ese quizá motivo le Motorola votaba al Moto otro. G22 le exige también a los otros, ¿entendés? Bien, Pero ¿estás sigo. seguro que le exige? No sé, estoy Me parece que suponiendo, no, porque si ¿no? empiezo a abrir micrófono no termino más. Dale, Aparte métale, somos métale, 100. métale. Lo único que puede criticar, no. A ver, otra pregunta. ¿Quién es aceptado? No. El déficit que puede Javier Milei tener es como incorpora a los militantes más valiosos que aportan posibilidad. Hay demasiados chantas y oportunistas, no entiendo. El tema del peronismo no se llena la boca hablando de anticorrupción, no, igual, pará. No escuché a ninguno de los participantes hablar de la anuncia. No, esto ya lo hablamos. Tenés razón, Alberto. Algunos se asustan. Cuando Milei lo planteó, uy, no encuentro preguntas. La sociedad es cómplice. Alberto, presidente, jaja. De acuerdo, Alberto, totalmente de acuerdo. Alberto, tenés razón. Ahora que alguien le diga a Milei salí de ahí, maravilla. Cuando es transparente se vive así. No sé si vos estás mirando preguntas, pero yo, Sí, sí, la sí. sociedad es muy No veo, hipócrita. no También puso veo. en el tapete la tendencia de armas y expert. Ah, sí, la tendencia de armas también. La película Franchella la Bestia, eutanasia, para voy a ir para abajo. Vamos a hacer de nuevo. Acá hay una pregunta, dice Dale, Gabriela, dice, no, dice, pero ¿dónde está la estructura de la estrategia de comunicación? Perdón, pero esto pareció más una campaña de Milei. ¿la A ver, nuestra? vamos, y parece que sí. Ah, mira. No importa. A ver, primero, más allá de la profesión y de la actividad profesional de Gaby, la mía, lo que fuere, no es una obligación tener una estrategia de comunicación. Digo, sí, Discúlpame. no, Para no, mí no es sí. una obligación. A ver, Para mí es sí. una posibilidad. Esto es como cuando tenés un problema de salud. Podés tener un tratamiento o podés no tener un tratamiento. ¿Sí? No, te dedicas Es a una decisión. política, vas a los programas. No me hagas esto. No me saques Pero, trabajo a mí. No me saques el pero trabajo. vos pensás que lo de Javier es una cuestión diseñada en términos de estrategia. Y me parece que yo siento que hay intención de tener un diseño de estrategia, de Claro, pero no hay una comunicación. estrategia. Es muy evidente que no hay, en todo caso puede haber trazos gruesos. ¿Sí? Eso es, eso. Trazos gruesos. Estrategia para mí le queda grande. Digamos. Es que Eso vos es, decís que a lo que hay estrategia es una un, cosa más un candidato que sofisticada. hace lo que puede en prensa, en territorio, en. Sí, Puede ser. y hace lo que le sale bien, aparte. ¿Sí? Que esa es su estrategia de última, ¿no? Ok, respondida. ¿Qué motivó el distanciamiento de Spert? Ahí te están preguntando una. No lo sé, no lo tengo en primera persona el tema, no lo sé. Puedo intuir que había un conflicto de liderazgos y que había proyectos políticos diferentes, digamos, ¿no? Parece que en un caso había un proyecto más vinculado a esto que yo hablaba al comienzo de la batalla cultural, de la que Javier para mí no renunció, más allá de lo que expresa públicamente cuando dice que se mete en política, él sigue dando la batalla cultural. Bueno, José Luis hizo otra cosa, y José Luis ahora inclusive quedó mucho más claro que tiene una campaña en provincia de Buenos Aires, es decir, eligió un distrito donde ir a dar la pelea, así que no veo incompatibilidad. Hay por Yo ahí una pregunta que dice si van a ir juntos, si podrían ir juntos, si eventualmente podría haber un espacio liberal, esa es una obsesión que tienen los liberales, ¿no? El espacio liberal único. A ver, creo que hoy no están dadas las condiciones para que eso suceda, porque otra vez, desde lo estratégico son dos estrategias diferentes. Hay un grupo, y esto, independientemente de las personalidades, esto también lo puedo hablar con cierta autoridad, hay un grupo de gente en el liberalismo que cree que hay que hacer una cosa totalmente diferente, salirse absolutamente del molde en el que está e intentar algo propio, legítimo. Y hay otra gente que piensa que la única posibilidad que tiene el liberalismo de tener alguna cuota de poder y cambiar la realidad es ser parte de una coalición heterodoxa en la que el liberalismo tenga algún grado de participación. También legítimo. sí, Yo hoy. yo no sé cuál de los dos caminos es el mejor, no tengo claro. Lo que sí tengo claro es que las dos cosas son legítimas. Y me jode un poco, para ser sincero, cuando se plantea el tema de que hay un único camino. Yo no creo en los únicos caminos, me parecen peligrosos, inclusive en términos conceptuales, hablar de que la única forma de hacer las cosas es esta o la otra, digamos. Creo que en la vida hay muchas formas de hacer cosas exitosas. Me gusta esta pregunta. Primero, hay algunos que dicen como que estamos haciendo campaña de Milei, como si este fuese un Zoom de Milei. No, si ustedes hubiesen visto todos los Zoom de los últimos 3 años de mi persona, que en general los organizo con bastante asesoramiento de Alberto Medina Méndez, esto hay que decirlo o no, hay que Y decirlo como escribiste artículos sobre el corresponde. tema. De hecho, el que Escribiste. me promovió a que haga los Zoom es Alberto Medina Méndez en el aeropuerto de Corrientes, esto es real.
Y bueno, así que hago Zoom una vez por mes durante los últimos 3 años. No promovemos a ningún candidato, eso está confirmado. Él sí, seguramente, porque es libertario, pero es cosa de él. Yo soy consultor Promuevo político. liberales, ¿sí? ¿Vos sos liberal? Te tengo que decir. ¿No? Y promuevo liberales. Promueve En libre. Muy bien. la Entonces, fundación pero hacemos acá hay una eso, creo. pregunta que me gusta. ¿No han tocado el tema del discurso de Milei en una nueva generación de jóvenes que no entienden ni ideas ni proyecciones ni discurso de la clase política? Y ahí, déjame tomar el guante, justo hablamos hoy de una entrevista, tomo el guante y hago 2 cosas. Una, Dale. menores de 35 años a nivel nacional gana Milei en primera vuelta. Vos haces un corte menores de 35 años y gana Milei en primera vuelta. Es una locura. Es una locura. Punto 1, lo valido, lo digo. Tenemos justo una encuesta de hace poquito que nos llegó, que la verdad que es un lío la encuesta. No la ponemos acá porque es un desastre, porque es para analizarla muy finito, pero no suma a la claridad. Pero Ahí la sí está pusimos. claro de que hay una porción, que acá voy a hacer una crítica a la consultoría en general, pero sobre todo a cuestiones de encuestas, ¿no? Hay un sesgo, hay una porción de la población, casi de un cuarto, que no están siendo bien medidas, que está pasando en todos los países, que hay un cuarto que no está dando bien adentro de las encuestas y que los encuestadores se lo preguntan. Hay una conferencia, no sé si la recordás, hace unos meses en New York, con el tema de que hay una población que no está siendo podido captar por el estetoscopio, por el, ¿cómo se dice?, el sonar del submarino. No está pudiendo ser representada, por lo tanto, puede pasar lo de Bolsonaro, que se decía que iba a sacar 15 puntos menos, y estamos hablando de 15 puntos. Y estamos hablando de lo de Hernández en Colombia, o lo de la primera vuelta en las PASO con Macri 17 puntos abajo. Digo, cosas que no está midiendo el GPS y te lleva a puertos raros. Por lo tanto, esas 2 cosas me parece que hay que tener cuidado. También tiene que tener cuidado Milei, porque me parece que en esa lógica la territorialidad todavía es diferente, que cuando haya que ir a votar a ver si yo elijo a Milei, o la territorialidad del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, por ejemplo, o de un partido provincial, no hace de que termine una intención, solamente que se quede en la intención sin esa defensa del voto tan necesaria en un sistema electoral como el nacional en Argentina, ¿no? Digo, tengamos cuidado para un lado y para el otro. Suya. A ver, te sumo una ahí. Alguien me preguntaba por acá si promovía liberales de todos los partidos. Sí, en el caso nuestro sí, en la fundación lo que hacemos es eso. Han venido todos, absolutamente todos, sin ninguna excepción. Yo no promuevo liberales, yo no promuevo nada, Bueno, solo Alberto Medina Méndez. exacto, sí, pero obviamente a mí me comprenden las generales de la ley, lo dije en el primer renglón de este Zoom. La segunda que pregunta por ahí, el tema yo tengo 27 años, mi ley gana por mucho, validando un poco lo de las encuestas que aparecen donde los jóvenes están más inclinados. Ahora, ahí tengo una comilla, ¿no? Y eso lo hemos conversado muchas veces con vos, Gaby. Es muy peligroso mirar las encuestas tan lejos de la elección. Sí. Las encuestas dan un panorama general, ¿sí? Pero no dan un panorama puntual. Porque si vos me preguntás a mí si voy a comprar mayonesa o salsa golf sin ir al supermercado, bueno, hay que ver qué encuentro en el supermercado. Porque probablemente cuando me vaya al supermercado encuentre mostaza nomás, ¿sí? Y no haya ni mayonesa ni salsa golf. Entonces me estás preguntando cosas que en realidad no sé si van a estar en el supermercado. Entonces me parece que hay una ansiedad, otra vez, una ansiedad de los jóvenes mucho más, y la gente más grande que también está preocupada también, que está desproporcionada con lo que está por eventualmente pasar. ¿Qué sé yo qué va a pasar? No sabemos ni qué va a pasar en la PASO, quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a ser los candidatos en las provincias, no tenemos la más mínima idea. Entonces, es como mucha presunción de la presunción de la presunción de la presunción, y entonces ponemos unas expectativas desproporcionadas, como si yo me preguntara quién va a ganar el próximo Mundial de Fútbol. ¿Qué sé yo si no sé ni quién clasifica? ¿Cómo voy a saber quién va a ganar? Puedo tener ganas de que gane alguien. Ahora, de ahí a decir va a ganar Alemania, sí, es un buen ejemplo, ¿no? Porque la realidad es que las encuestas que estamos mostrando son muy difíciles, porque aparte a Milei tiene una ventaja en ese sentido. Vos decís, Milei, el Frente de Todos agrupado o Juntos por el Cambio es agrupado, y vos decís, Juntos por el Cambio agrupado, primero no tiene el nombre de persona, por lo tanto tendría menos intención de voto, pero si sumás a las distintas personas, tiene mucho más caudal electoral.
Imagínate que en el caso de Juntos por el Cambio sea Horacio Rodríguez Larreta el candidato y Macri no lo apoye y queden los votos de Macri y Patricia. ¿Qué hacen? Que ¿No sea, seguirá que Milei sube un poco más? Y el candidato del frente. Digo, me parece que eso tiene una trampa. no, por Aparte, tiene una eso, trampa por las dos vías. hay que ver si es Guado, si es Massa, si es Scioli. No es lo mismo Guado contra Macri y Javier que Scioli contra Horacio Rodríguez Y es Larreta. un billar de tres Yo, bolas, es un billar de tres puede, bolas. puede salir cualquier cosa. Y Acá en lo que ese sí. billar, en ese ¿Sí? billar, déjame que te diga algo, no decide Milei, no decide Juntos por el Cambio, decide Cristina y el escenario político, en ese orden. Altamente probable. O sea, Cristina, el el elector elector real es Es Cristina, Cristina. le guste o Coincido. no le guste a quien le guste, Coincido. Cristina. Yo suscribo eso, ¿no? Segundo es el escenario económico logrado por el ministro de Economía a cargo de la jefatura de gabinete, a cargo de la articulación del Frente de Todos, Sergio Tomás Massa. Dos. Sí. Y tres, cómo vayan saliendo las elecciones, sobre todo las de mayo. En los super domingos de mayo, de Hay Tucumán, varios. Tierra del Fuego. Esas tres cosas deciden, ni Juntos por el Cambio, ni Milei, ni Patricia Bullrich, ni Horacio Pero Rodríguez, no decide hay nada. hay un intangible, Gabriel, que para mí sí ya está dado, que es esto que hablábamos hoy al comienzo, perdón el sesgo, del tema de la batalla cultural o de la discusión política. O sea, el que venga va a tener que administrar el déficit, el que venga no va a poder aumentar impuestos, el que venga se va a tener que ocupar de la inflación, el que venga no va a poder hacer despilfarro obsceno de gasto público. Y ese sesgo, digamos, tiene que ver con el debate político y es independiente de los candidatos. No tiene que ver con si es Patricia o es Horacio, si es Guado de Pedro o si es Massa. No hay margen porque la sociedad le puso un techo a algunas cosas, digamos, ¿sí? En ese contexto me parece que Javier dio un paso importante. Después podemos hacer mil consideraciones sobre la política, si está bien, si está mal. Ese es otro debate, otra discusión, ¿no? Tenemos 6 minutos finales, te Vale. cuento. Y sí quiero ir cerrando con dos cosas. Uno, le pido que se suscriban al canal de YouTube, hay que seguir pasándolo. Hola hermosa, ¿cómo andás? Qué linda bebé que tenés, ¿eh? Eso punto uno. Me gustaría que se sume al Zoom, que tenga algo para decir. Debe tener una parla terrible, más que el padre. Eh, la primera cuestión es que se suscriban al canal de YouTube. Les pido por favor. Eh, Ahí hacemos análisis, hacemos prensa, todo lo que tenga que ver. Suscríbanse al canal de YouTube que está ahí en el chat de Zoom. Punto 2. Lanzamos cursos de todo el año. Así que si quieren, véanlos. Los cursos son realmente talleres de capacitación. No son en general charlas y debates como este inicial, que tenía la intención de ser mucho más ameno y dinámico, sino que son capacitaciones reales, talleres, entrenamientos en general bastante más cortos y al hueso, en donde Alberto seguramente se sume alguno. También les digo que para cerrar, les pido a Alberto y a cualquiera de ustedes que, bueno, califiquen cómo les pareció, si les pareció bien, si les pareció bien, pueden ponerle un 9 y si les pareció muy bien un 10, o sea que pueden elegir entre 9 y 10 la calificación que quieran. No, digan lo que les parezca en el chat. Y por supuesto, pregunta final y resumen de cómo resumiríamos, pero tomarlo a Javier Milei, el fenómeno Javier Milei, cómo sería como resumen final, como conclusión, ¿qué le podríamos recomendar a toda esta gente que veo dirigentes, ahí lo veo a Arturo Sandoval también, que veo dirigentes políticos, qué recomendación le podemos sacar, extraer del caso Javier Milei, del fenómeno Milei, para los distintos municipios y provincias que hay en este Zoom, que creo que están las 24, más Ecuador, México, Uruguay y no me acuerdo qué más. A ver, empiezo con una cortita. Yo creo que hay una oportunidad. Si la política sabe leer lo que está pasando con este fenómeno, hay una oportunidad Bien. de volver a conectarse con la gente, de volver a construir de la política una posibilidad de cambio real, de dejar de usar la política como un trampolín de poder y un despilfarro de gasto. Si esa parte se aprende, la política tradicional, tal cual la conocemos, tiene una oportunidad. Ahora, si la política quiere seguir haciendo la misma cosa de siempre, no quiere cambiar, quiere seguir jugando en la misma liga, bueno, pues podemos esperar muchos fenómenos de esta característica
muchas direcciones distintas, digamos, no solamente en la dirección ideológica de Javier, sino en otras direcciones. De hecho, en América Latina ha pasado esto, digamos, ¿no? Han ganado en muchos países personajes que probablemente en otro contexto no hubieran podido ganar nunca. Y el contexto lo construyó la clase política, paradójicamente, los errores de la clase política. Esa debería ser una lección para mí clave en términos de un dirigente de una ciudad, de un dirigente de una provincia. Y algo más, Ah, y aparte de ese análisis, ¿lo ves en algo pragmático que pueda llegar a ser? Algo a ver, práctico de que, por ejemplo, un candidato a intendente de una localidad pequeña, sí. ¿qué tendría que tomar como ejemplo Milei? Porque yo tengo algunas que se me A ver, ocurren. Bueno, a como ver, por ejemplo, ahí se me apagó la cámara, como por ejemplo, claramente el hecho de que, del tema de la decisión, de tomar decisiones. Digo, olvidémonos de la tibieza o esa discusión vana de, no, pero yo tengo la decisión. Digo, me parece que tomar decisiones, no digo arriesgar, digo, nada mejor que saber quiénes somos y en base a eso tomar decisiones y ir para adelante. Creo que eso es una postura que me parece que deberían tomar de Javier Milei. En ese sentido, ser lo que son también eso está suma en bueno. algún sentido, esa espontaneidad, y no, ni siquiera digo espontaneidad, porque también a mí me gusta la espontaneidad, no me gusta la improvisación, ¿no? Y cuando voy como consultor, de alguna manera, les, digamos, entrenamos un mensaje, pero en realidad estamos entrenando el mensaje de quiénes son, no estamos manipulando un mensaje, estamos sacando la mejor versión. Esa situación también la veo, en donde al tenista se le pide que entrene por repetición para sacar la mejor versión en el partido, al actor que actúe, que haga los ensayos para que luego en la obra de teatro le vaya bien, al músico hace ensayos previo al concierto. El político no, el político tiene que ser un improvisado, un genio que no tiene que capacitarse ni entrenar. Es ridículo. Entonces me parece que esa versión, Milei, decidida, adaptada y sacando la mejor versión, es la que nosotros como dirigentes podríamos tomar a nivel municipal o provincial, sea el distrito que sea. ¿Qué otra cosa podrías resumir? No, a ver, este tema de la autenticidad, por ponerle un título, me parece que es una lección. La otra es la conexión, para mí, la conexión con la realidad. Yo creo que la conexión con la realidad o la desconexión con la realidad, la hemos charlado alguna vez contigo en un Zoom, explica en buena medida el descrédito de la política, el desprestigio, el alejarse de la gente, el no ser Igual, representado, qué loco ¿no? que la desconexión política de la que Milei acusa con esta palabra de Narnia y todo eso, que me parece muy divertido, con Adorni también, ¿no? Adorni. Pero digo, me parece que es clave y que a él se lo acuse de loco. Porque él, al que se lo acusa de loco es el que, más allá de que sea o no sea, no tengo idea, pero se lo acusa de loco y es el que marca la cancha de la desconexión y que genera el mal humor social, esa desconexión. Cuando vos ves las declaraciones de los dirigentes políticos tradicionales, empezás a poner en duda el nivel de supuesta inteligencia que tienen, ¿no? Se exponen públicamente a una discusión que no le interesa absolutamente a nadie, hablan de temas que no le interesan a nadie, con encuestas muy claras, porque lo loco es esto, ¿no? Las encuestas dicen de qué tenés que hablar, pero está clarito de qué tenés que hablar, ¿sí? También es cierto una cosa, no tienen autoridad para hablar de esos temas. No podés poner a ciertos partidos políticos a hablar de inflación si son los fabricantes de inflación, por ejemplo. ¿Con qué argumento te parás ante la sociedad? Me Y ese es parece, el problema aquí, ¿no? tiene, Alberto, voy a cerrar, pero la verdad que siento que finalmente, después de 1 hora y 20 de charla, que podríamos hablar mucho más, recorrimos algunos términos que me parece que con oraciones metimos cierta claridad. 1, que el liderazgo es contextual. 2, que la decisión es importante. 3, que las campañas son personales, comunicacionales, publicitarias y políticas. Que Milei solamente o fuertemente con política y con su figura está de alguna manera produciendo un cambio, que ese cambio que busca o que esa intención que tiene más que ver con un cambio cultural que con una estrategia electoral, me pareció claro, y que tiene ciertas debilidades claramente, debilidades de equipo, debilidades de militancia, debilidades de armado, incluso debilidades de sinceridad. Y muchas otras fortalezas. Y sobre todo, me parece que el último punto, que a mí me parece que es clave, me has escuchado decirlo 1000 veces,
la desconexión que hay política y la disrupción, la diferencia, el contraste que hay entre la agenda política y la agenda pública realmente es enorme, que genera mal humor social. Cuando nos dicen de qué se trata la cosa, y bueno, ahí tenés una de las explicaciones. Entiendo las justificaciones, no, bueno, tenemos coaliciones, nos tenemos que estar unidos para ganar, nos tenemos que ordenar, pero la realidad es que hace años que las coaliciones no se ordenan y eso genera gran problema interno, tanto en Juntos por el Cambio como en Frente de Todos. Así que, después de 1000 preguntas que hay en el chat, 1000, te agradezco un montón, sos la referencia claramente para debatir y hablar con reflexión sobre el tema Milei. Estábamos entre Maslatón y vos, pero no te quiero correr. Ganaste. Maslatón es más divertido que yo. ¿Sí? No tengas duda. Pero ¿Sí? dijimos, no, vamos a analizar con seriedad. Entonces, bueno, no, Maslatón no pudo. Y bueno, te invita. No, claramente, claramente Alberto Medina Méndez del Sistema y del Club de la Libertad, los libertarios y los liberales. Es la referencia, por lo menos a nivel periodístico, informativo y la referencia nacional sin lugar a dudas. Realmente te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de charlar conmigo y fue un placer para todos. Suscríbanse al canal de YouTube, si no, no les mando la grabación. Así que los que pidan, digo. Muchas gracias a todos, saludos. Veo que hay muchos 9 y 10, en realidad hay más 10, mucho aplauso. Así que de verdad, muchas gracias a todos. Las próximas charlas las hacemos también por este medio y seguimos inscribiendo por Eventbrite. Muchas gracias a todos. Gracias Alberto Medina Méndez, de verdad, como siempre, por tu enorme generosidad. Muchas gracias a vos.